Lo cual, obviamente, lo que celebramos el día de hoy como iglesia, sí, digamos que es el centro, sí, de nuestra creencia, ¿verdad? Alguien escribió esto y dijo así, dijo, la resurrección de Cristo, sí, es el corazón del cristianismo. ¿Y cuánto creen eso? Sí, la resurrección de Cristo, sí, es el corazón del cristianismo, lo que lo hace pulsar con vida, con la vida de Dios. Es la piedra del ángulo para el arco de la verdad que mantiene unida toda la fe del Evangelio. Es el fundamento de la iglesia, es el motivo principal de la actividad cristiana. Les hago una pregunta, si Cristo no hubiese resucitado, ¿qué predicaríamos? Vana sería nuestra fe, decía el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nuestro Cristo no hubiese resucitado, pues ¿en qué creeríamos? ¿Se acuerdan los apóstoles cuando se fueron, cuando Cristo, ¿verdad?, fue enterrado? Dice que estaban tristes, que ya no tenían esperanza, ¿sí? ¿Por qué? Justamente por lo mismo. Mas, sin embargo, cuando Cristo reapareció, ¿verdad?, les afirmó su fe y todo lo que el Antiguo Testamento y las palabras de Jesucristo habían sido dichas fueron cumplidas. Entonces, hoy es un motivo de gran alegría para nosotros y obviamente, como mi esposa decía, ¿verdad?, pues debe de ser todos los días. ¿Por qué? Porque nuestro Redentor, nuestro Dios, está vivo siempre, ¿sí? Y jamás nos deja. Y eso es maravilloso, mis hermanos. El viernes, ¿verdad?, hablábamos que el único que experimentó la soledad total fue el Señor Jesucristo, porque fue abandonado por el mismo Padre. Esa soledad ninguno de nosotros la vamos a experimentar. ¿Por qué? Porque Él dijo, yo estaré con vosotros, ¿cuándo? Todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, la única persona que verdaderamente experimentó la soledad total fue Jesucristo, abandonado por sus discípulos, abandonado por aquellos, ¿verdad?, que había Él invertido el tiempo en enseñar, en adoctrinar, en corregir, entregado por uno de sus discípulos, uno de los que había estado con Él, ¿sí? Pero por sobre todas las cosas, ¿verdad?, fue abandonado por el Padre. Y allí fue donde sufrió la soledad total. Pero era necesario que esto sucediese. Pero hoy no vamos a hablar de la muerte de Jesucristo, sino que vamos a hablar acerca, ¿sí?, de la resurrección de Cristo, de que Cristo vive, de que Cristo, ¿sí?, está con nosotros. ¿Alguna vez se han detenido a pensar, ¿sí?, o a preguntar, ¿qué sería de nosotros si Cristo no hubiese resucitado? Pues la fe, ¿verdad?, no tendríamos fe. ¿Por qué? Porque tal vez, ¿verdad?, pondríamos fe en una imagen, pondríamos fe en otra cosa, pero no tendríamos una fe verdadera. No tendríamos un Dios verdadero en quien confiar, ¿sí? ¿Existiría verdaderamente la iglesia? No. Porque nos juntamos ¿para qué? Para adorar a Dios, para glorificar y exaltar a Jesucristo. Si Jesucristo no hubiese resucitado, pues en vano sería, ¿verdad?, que nos reuniéramos aquí. ¿Qué les predicamos? ¿Qué predicamos? Sin duda alguna, que si Cristo hubiese muerto y nada más hubiese quedado allí, ¿verdad?, pues obviamente no estaríamos juntos aquí. Y nuestra predicación se centraría en el hecho, ¿verdad?, de que pues sería algo vano. Más sin embargo, sí, la Biblia y la palabra de Dios nos hablan allí en Mateo capítulo 28, acompáñame por favor. Y el título del día de hoy es ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué? Mateo 28, que fue con el que abrimos el día de hoy, dice que pasado el día de reposo, al amanecer, 28:1, del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. ¿Y qué le dice luego? No está aquí, pues ha resucitado. ¿Cómo qué? Como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí los he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo,
fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Este pasaje, ¿verdad?, que da testimonio, ¿sí?, de lo que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, estaba viviendo y lo que estas mujeres, ¿verdad?, vieron con sus propios ojos, nos habla, ¿verdad?, una de las tantas veces en las cuales el Señor Jesucristo se aparece, ¿verdad?, luego de su muerte, ¿sí? Y dice que un ángel, ¿verdad?, solamente un ángel bajó, ¿verdad?, dice que hubo gran terremoto y la piedra fue removida. Si se acuerdan, ¿verdad?, de esa piedra, una piedra muy grande, muy pesada, y dice que había 2 guardas allí. Lo interesante es, ¿verdad?, que Dios permite, ¿verdad?, ciertas cosas que a medida que vamos leyendo el relato, ¿verdad?, nos damos cuenta, ¿sí? Si se dan cuenta, iban estas 2 mujeres a ver el sepulcro. Pero dice que cuando llegó el ángel, ¿sí?, los guardas que estaban allí, ¿cómo quedaron? Muertos, como muertos. Mas sin embargo las mujeres no. Es maravilloso, ¿verdad? Pero Dios tenía un propósito y era de que por medio de ellas, ¿sí?, Él iba a dar testimonio a los demás. Es maravilloso lo que Dios hace, ¿verdad? Es maravilloso cómo se cumple el plan perfecto de Dios en todo momento. Y nos damos cuenta, ¿verdad?, que obviamente la tumba no podía detener, ¿sí?, el propósito de Dios. La piedra no podía detener el propósito de Dios. Los guardas no podían detener el propósito de Dios. Ni la misma cruz pudo detener el propósito de Dios, sino que cumplió con el propósito de Dios. Era necesario de que Cristo resucitara para que la Escritura se cumpliese, enseñando una vez más de que este era el plan perfecto de Dios para la redención del hombre. Escuchen bien, desde el principio, desde el Génesis, Dios tenía un plan perfecto de redención para el hombre. Dios, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento le decía al hombre, presenten, ¿sí?, sacrificios en el cual haya derramamiento de sangre para el perdón, ¿verdad?, de los pecados. Más sin embargo, ¿qué había pasado con el pueblo? Pues el pueblo, ¿verdad?, traía sus sacrificios, pero su corazón seguía duro. Entonces Dios dijo, ya no más, ya no quiero más sacrificios de parte de ustedes porque no están entendiendo el propósito. El propósito es que del sacrificio ustedes se arrepientan de sus pecados. Entonces Dios, ¿qué era lo que tenía que hacer? Mandar a un cordero perfecto, sin mancha, como lo pedía, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, pero que cumpliera con la demanda, ¿sí?, que Dios quería. Y ese cordero, ¿quién fue? Jesucristo. Jesucristo vino con el propósito de dar su vida. Escuchen bien, vino con el propósito de dar su vida, pero sabiendo que más allá del dolor y del sufrimiento iba a venir la victoria y la libertad para todos nosotros. Y por eso debemos de regocijarnos como hijos de Dios y debemos de darle gracias a Dios, porque ¿qué había que nosotros podíamos presentar delante de Dios que perdonara nuestros pecados y nos hiciera aceptos delante del Padre? No había absolutamente nada. Mas sin embargo, Cristo fue el sacrificio perfecto, el cual murió por nuestros pecados y nos dio la vida eterna. Pero si ese Cristo hubiese quedado muerto, vana hubiese sido nuestra fe. Pablo lo expresaba así, de esta manera. Miren, acompáñenme allí a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14. ¿Sí lo tienen? Sí, dice así. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó de a Cristo, el cual no resucitó. Y si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Había, ¿verdad?, aquí en el tiempo de Pablo, sí, algunos creían que los hombres obviamente no podían resucitar. Y por eso Pablo les dice, miren,
Si ustedes creen, ¿sí?, que el hombre no puede resucitar, bueno, entonces lo que nosotros le predicamos, ¿sí?, es algo vano, ¿sí? Si nosotros predicamos, ¿verdad?, a algo que realmente no existe, pues estamos perdiendo el tiempo, ¿verdad? Si yo le estaría predicando a ustedes de un Dios que no existe, ¿qué les serviría a ustedes? Estaríamos todos perdiendo el tiempo, ¿verdad? Mas, sin embargo, lo que dice Pablo acá es eso, justamente. Y si Cristo no resucitó, entonces vana, la palabra vana quiere decir vacía, ¿sí?, sin beneficio, sin ningún tipo de resultado, sería nuestra fe. Vana sería nuestra predicación y vana también nuestra fe. Y seríamos hallados falsos testigos de Dios. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de lo que él dice? Sé que para muchos, ¿verdad?, es muy difícil creer de que Cristo resucitó, ¿verdad? Es difícil entender en nuestra mente, ¿verdad?, carnal, en nuestra mente natural, de que un hombre puede ser levantado de los muertos. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros, ¿verdad?, miramos las cosas muchas veces limitadamente. Limitada, ¿por qué? Conforme, ¿verdad?, a lo que nosotros podemos hacer. Más sin embargo, si nosotros miramos a través de los ojos de Dios y del poder de Dios, ¿qué hay imposible para Dios? Absolutamente nada. Si dice que Él del polvo, ¿sí?, nos formó a cada uno de nosotros y sopló aliento de vida, y aquí estamos. Si dice que de la nada Él dijo y creó todas las cosas, es el único que puede, ¿verdad?, decir y llamar las cosas que no son como si fueran. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder. Hágase la luz, dijo. ¿Y qué pasó? Se hizo la luz. Sepárese la tierra de las aguas. Pasó eso. Y vio Dios de que era bueno todo lo que hizo. Y luego se arremangó y dijo, vamos a hacer al hombre, a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y así lo hizo. Tomó del polvo, nos armó a cada uno de nosotros. Y aquí estamos. Sopló aliento de vida, ¿verdad? Y aquí estamos nosotros, a imagen y semejanza de Dios. Ahora bien, es difícil entender, ¿sí?, conforme a nuestras perspectivas, de que alguien, ¿verdad?, que muere puede ser levantado de los muertos, ¿verdad?, conforme a nuestro modo de mirar las cosas. Más sin embargo, para Dios no existe nada imposible. Y allí en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20, miren lo que dice Pablo. Luego de decirle verdad a estos hombres, bueno, ustedes dicen que los hombres no pueden ser resucitados, que no creen, ¿verdad?, en los hombres que son resucitados. Y luego dice, mas ahora Cristo, ¿qué es lo que dice? Ha resucitado. ¿De quiénes? De los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿quién fue ese hombre? Adán, ¿sí? También por un hombre la resurrección de los muertos. Sí, la muerte entró por Adán, ¿verdad? Después de que Adán y Eva pecaron, sí, entró la muerte en el ser humano, en la raza humana. Más sin embargo, por medio de Jesucristo, sí, hay resurrección. ¿De quiénes? De los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ahora lo vamos a ir viendo. El versículo 21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Wow, estas son buenas nuevas de salvación, mis hermanos. Esto es algo que nos debe de llenar de alegría y de gozo. ¿Sí? Pablo dice que Cristo ha resucitado. ¿De quiénes? De los muertos. ¿Se acuerdan allí en Malaquías? Acompáñenme allí en Malaquías. Miren, a Malaquías 4:2 da una profecía de la cual obviamente se cumplió en Cristo. Malaquías capítulo 4, versículo 2. Y es maravilloso lo que dice aquí. Son palabras de aliento, de gozo, que eran para el pueblo, pero que son para nosotros también. Malaquías 4:2 y dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá ¿qué? Salvación. Y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. ¿Sí? Fíjense de qué manera, ¿verdad? Aquí en Malaquías lo presenta. Dice, a vosotros los que temen mi nombre, ¿sí?, les nacerá el sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia? Jesucristo. Es el que ilumina, ¿verdad?, nuestro entendimiento, el que ilumina nuestro corazón, el que trae buenas nuevas, el que da luz al corazón del hombre.
Y por eso aquí nos habla, ¿verdad?, del sol de justicia y dice, y en sus alas traerá ¿qué? Salvación. Buenas nuevas de salvación ¿para quiénes? Para todo el mundo. Y luego, ¿qué es lo que pasará? ¿Qué es lo que acontecerá con aquellos que toman la salvación de Dios? Saltarán como becerros de la manada. No estemos saltando. Pero nos habla de la alegría y el gozo que traerá este Salvador. Y por eso cuando el ángel le dice a las mujeres, ¿verdad?, a estas mujeres, que al que buscan no está allí en la tumba, sino que resucitó, pues obviamente eso iba a traer que gran gozo a la vida de ellos. Y dice que mientras iban en el camino, el Señor se les apareció y les dijo, salve. ¿Y qué hicieron ellas? Se postraron y adoraron. Lo adoraron, dice, a sus pies se postraron y adoraron al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la promesa estaba siendo cumplida. ¿Se imaginan lo que habría en el corazón de estas mujeres, en el corazón de los discípulos? Y obviamente la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Estarían todos confundidos, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo les había dicho que Él iba a resucitar, que Él iba a destruir, ¿verdad?, el templo y lo iba a construir en 3 días, que como, ahí se me fue la palabra, ya se me va a venir a la mente, que Él iba a estar 3 días dentro del vientre del pez, como Jonás, ¿se acuerdan? ¿Sí? Pero que luego también iba a salir adelante, ¿sí? Y se imaginan todo eso y los discípulos pensando, bueno, lo enterramos y ya quedó todo así, y pasa un día y no pasa nada, pasa otro día y no pasa nada. ¿Se imaginan lo que habría en su corazón? Este sería otro farsante más, otro más que hablaba y nos engañó y nosotros le creímos, ¿verdad? Como tantos hay ahora. Mas, sin embargo, Jesucristo era el mismo Dios caminando en esta tierra y mostrándonos la misericordia, el amor y que sus palabras eran verdad y que sus planes eran perfectos. Por eso aquí en Malaquías, ¿verdad?, nos habla del sol de justicia que traerá salvación a todos nosotros. Juan 3:16 dice que de tal manera Dios amó al mundo, a cada uno de nosotros, que envió ¿a quién? A su Hijo, para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es de la única manera de la cual, si estamos muertos, viviremos. La palabra, volviendo otra vez a nuestro versículo clave del día de hoy, que es allí en Mateo, capítulo 28, versículo 6, en la cual dice, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, ¿sí? Es importante que nosotros entendamos, ¿sí?, lo que allí nos dice. ¿Por qué? Porque la palabra ha resucitado, si nosotros lo leemos, ¿verdad?, puede ser, la podemos entender como que fue algo pasado, ¿sí? Pero la palabra en el original, sí, está escrita en presente perfecto, en tiempo perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Que ha resucitado, pero que sigue vivo. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando Lázaro murió? El Señor lo resucitó, ¿se acuerdan? Pero luego, ¿qué pasó? Volvió a morir. ¿Sí? Volvió a morir. Más sin embargo, el Señor Jesucristo resucitó, pero no volvió a morir, sino que está vivo, sino que está a la diestra del Padre abogando por nosotros, y también dice la palabra de Dios que fue a preparar morada para que allí donde Él está, ¿quién estaremos? Todos nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, nuestro Padre vive. El Señor Jesucristo vive. Allí en Romanos, capítulo 6, versículo 9, dice lo siguiente con respecto a esto. Romanos 6, 9. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Fíjense lo que dice nuevamente. La muerte no se enseñorea más de Él. Aquí nos damos cuenta que el Señor Jesucristo tuvo poder sobre la muerte. Ni la muerte lo pudo detener.
Es maravilloso lo que dice aquí, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Yo sé que mi Redentor, ¿qué dice? Vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y esto, mis hermanos, debe de traer una fuerte convicción en nuestro corazón y un fuerte gozo, ¿sí? De que como iglesia y como hijos de Dios, ¿verdad? Debemos glorificar a ese Dios vivo que tenemos. La Biblia, mis hermanos, nos muestra las evidencias claras de cómo Cristo, ¿sí? Resucitó y fue visto por muchos. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿verdad? Como cristianos nos vamos a encontrar con hombres en los cuales nos van a desafiar y decir, ay, ¿será que tú crees eso de que los hombres resucitan? A ver, muéstrame uno. ¿Verdad? Y es difícil, pues, ¿verdad? Mostrarle algo así, que sea con contundencia. Ahora, nuestra convicción y nuestra fe, ¿verdad? En nuestro corazón es que nuestro Señor Jesucristo, pues, resucitó de los muertos, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las evidencias que tenemos? Bueno, las evidencias son muchas y por eso es importante conocer la palabra de Dios, ¿sí? Allí en Hechos, capítulo 1, versículo 3, dice que Jesucristo se le apareció a los apóstoles, ¿sí? Se le apareció a los discípulos. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por un momento? No, dice la palabra de Dios que se les apareció por 40 días. Luego de su muerte, ¿sí? El Señor Jesucristo se levantó y estuvo durante 40 días trabajando, ¿sí? Nuevamente, constantemente, no solamente con sus discípulos, sino con todos aquellos que estaban a su alrededor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era importante de que lo que ellos habían aprendido de Él siguiera siendo afirmado en sus corazones. ¿Para qué? Para que la iglesia diera inicio. Dios había encomendado, el Señor Jesucristo había encomendado a los discípulos, ¿sí? Para que predicasen la palabra y por medio de la predicación dieran la salvación y la iglesia empezara a formarse. Eran estos hombres los encargados y fueron ellos los encargados ¿de qué? Pues de predicar las buenas nuevas en las cuales, ¿verdad?, la iglesia iba a comenzar. Y por eso era necesario que el Señor Jesucristo trabajara ¿con quiénes? Con sus apóstoles. Es maravilloso saber y entender esto, ¿verdad? Que Jesucristo no resucitó solamente, ¿verdad?, para decir, bueno, aquí está mi gloria, ¿verdad? Que podría haber sido así, sino que resucitó y siguió trabajando en la vida de sus discípulos. Esto nos da una clara enseñanza a nosotros, mis hermanos, de que nosotros somos llamados también ¿a qué? A trabajar de la misma manera que Él trabajó. Pero dice allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 3, dice que durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. ¿Y les habló de qué? Del reino de Dios. Es maravilloso esto, ¿verdad? Fíjense lo que hacía el Señor Jesucristo. Si venía, ¿para qué? Para afirmar la creencia de sus discípulos. ¿Qué era lo que le hablaba? El reino de Dios. Primeramente, ¿verdad? Él se presentó y durante 40 días se presentó delante de ellos, ¿sí? Para mostrarle verdaderamente que era Él y les hablaba del reino de Dios. Esto no solamente, mis hermanos, nos habla, ¿sí?, de que Jesucristo se presentó, ¿verdad?, sino que Él se presentaba a diferentes horas del día también. No fue en una ocasión determinada, sino que se presentaba, ¿verdad?, temprano en la mañana, allí en Juan 21, del 1 al 4. Anótenlo si quieren, no lo vamos a ver. También a mediados de la mañana, ¿sí?, en Juan 20, 11. En el camino de Emaús, ¿sí?, que fue en la tarde. Él se presentó allí, y lo dice Lucas 24, 13. Y en la noche, con sus discípulos, allí en Juan 20, 19. Todo esto, mis hermanos, ¿sí?, nos va dando las pruebas. Y se los digo rápido, ¿verdad?, porque no nos podemos detener hoy aquí. Pero es importante que ustedes los anoten y lo estudien en su casa para que ustedes también, ¿sí?, tengan las pruebas contundentes, ¿sí?, para poder presentar a aquellos que tal vez nos desafíen en algún momento. Porque nos van a tratar como ¿qué? Como locos. Ay, que tú crees eso, de que un hombre murió y después se levantó. Sí, eso es un cuento de hadas. No, es el poder de Dios. Es el poder de Dios, el cual
es para salvación, es para vida eterna, y de la cual nuestra fe está fundamentada en eso y debemos de defenderla. Por eso nosotros como hijos de Dios necesitamos conocer la palabra, tener la palabra, ¿verdad? Y ser llenos de ellas. ¿Para qué? Para que podamos argumentar, ¿sí? Argumentar, no pelear, argumentar, ¿sí? Lo que la palabra de Dios nos enseña. Sí, les digo argumentar porque, ¿verdad? A veces como cristianos se ponen a pelear, ¿verdad? Por ciertas cosas. No, la palabra es la que nos enseña, ¿verdad? Y si no queremos entrar en razón, pues oremos por aquellos que no quieren entrar en razón. Pero nosotros sabemos lo que la palabra de Dios nos dice. Dice allí en 1 Corintios, capítulo 15, ¿sí me están entendiendo o voy muy rápido, hermanos? ¿Está bien? ¿Sí? Ok. Si no, como siempre les digo, ¿verdad? Allí está la predicación, por una módica suma de... No, allí estará, ¿verdad? En Facebook, la pueden escuchar nuevamente. Y dice allí en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 9, dice, y que apareció a Cefas, y después las 12. Después, dice, apareció a más de ¿cuántos? De 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen, otros ya están muertos. ¿Sí? Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Si recuerdan, ¿verdad? El apóstol Pablo pues había perseguido a la iglesia y él no se sentía digno, ¿sí? de ser llamado apóstol. Más sin embargo, ¿verdad? Dios lo había escogido para eso. Pero aquí nos da una prueba contundente que le pareció a muchas personas, a más de 500 personas en una sola vez. Ellos fueron testigos oculares, ¿sí? Del Señor Jesucristo. Los mismos apóstoles, ¿verdad? Vieron al Señor Jesucristo, estuvieron con Él, comieron con Él, la tocaron, luego de que ascendió. Entonces esto, ¿verdad? No es un cuento de hadas, sino que es algo verdadero, de lo cual ¿sí? Nuestra fe ha de estar fundamentada. ¿De qué? De que nuestro Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Juan 20:19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban, reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Fíjense nuevamente, ¿verdad? Allí estaban los discípulos, a puerta cerrada. ¿Por qué? Porque tenían miedo. ¿Y quién se les aparece allí? Jesucristo. Y les dice, no tengan miedo. Miren, soy yo. Les mostró las heridas. Para que ellos tuvieran la convicción en su corazón. Obviamente para nosotros, ¿verdad? Se nos hace muy sencillo decir, bueno, el Señor Jesucristo resucitó, ¿verdad? Porque tenemos la historia que nos habla. Pero ¿qué para ellos en ese momento en el cual pues el Señor Jesucristo había muerto? ¿Verdad? Estarían allí en esa contradicción en su corazón, ¿sí? En esas preguntas, ¿verdad? De que ¿será cierto o no será? Si a nosotros a veces, como hijos de Dios, nos viene la duda, ¿o no nos pasa muchas veces? Por ejemplo, pedimos algo y decimos, ay, yo no sé si el Señor lo hará. Hay duda en nuestro corazón. ¿Será que el Señor puede cambiar el corazón de mi esposo? Hace tanto tiempo que estoy orando y no hay caso. Y viene duda en nuestro corazón. ¿Será que el Señor podrá ayudarme en esta necesidad que tengo? ¿Será que el Señor podrá abrir puertas? ¿Será? ¿Se imaginan en aquel momento los discípulos diciendo, ¿será que el Señor era verdaderamente el Señor? ¿Será que resucitó o alguien sacó el cuerpo, como dijeron? ¿Será? Mas, sin embargo, era necesario que el Señor Jesucristo viniera y se mostrara a ellos. ¿Para qué? Para que su fe fuera arraigada. Porque luego los discípulos eran los encargados, ¿verdad?, de expandir el reino, de predicar la palabra. Y aquel Pedro, por ejemplo, que le había negado, iba a presentarse, ¿sí?, delante de un montón de personas, iba a predicar a 3,000 personas, o más de 3,000 personas, y aquellas personas iban a aceptar el plan de salvación.
Pero Pedro necesitaba que una convicción en su corazón de decir, miren, al Cristo que ustedes mataron, ese se levantó de los muertos y por medio de su nombre hay salvación y vida eterna. Pero era necesario confirmar eso en su corazón. ¿Por qué? Porque unos días atrás Pedro le estaba negando. ¿Y se imaginan si no hubiese resucitado Cristo? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaría con Pedro? Por eso era necesario y por eso el Señor Jesucristo pasó 40 días con los discípulos mostrándose y enseñándoles acerca del reino de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿de qué nos sirve a nosotros que Cristo resucitó? ¿De qué nos sirve a nosotros? El otro día estaba escuchando allí en la radio y escuché un pequeño pedazo nomás, ¿sí? de una entrevista que estaba haciendo un hombre, ¿sí? Cristiano el hombre, ¿verdad? Y tenía mucho conocimiento, ¿sí? Y fue a un campus de esto de la universidad y se encontró con varios jóvenes, ¿verdad? Y allí le hacía preguntas, ¿verdad? Y algunos le decía, bueno, ¿crees en Dios? Y él le decía, no, soy ateo. Bueno, ¿verdad? Y lo llevaba hasta el punto, ¿verdad? En el cual el muchacho se quedaba sin palabras, ¿sí? Y se encontró con un cristiano, ¿verdad? Supuestamente. Y él decía, no, soy cristiano. Oh, sí, qué bueno. ¿Eres salvo? Le dice. Bueno, no sé. Ahí lo puso en aprietos. ¿Cómo dice? ¿Cómo que no sabes si eres salvo? Sí, es que no sé porque yo en mi vida no estoy viviendo como debería. Oh, dice. Entonces, dices que eres cristiano, pero no eres salvo. ¿Cómo es eso? ¿Verdad? Y lo empezó, ¿verdad? Digamos, a arrinconar, ¿verdad? Hasta el momento que el muchacho, ¿verdad? Pues no tenía respuesta porque lo que decía era incongruente, ¿verdad? Entonces, este hombre le decía, ¿de qué verdaderamente te sirve la muerte de Cristo para ti? ¿En qué beneficia, sí, la muerte y la resurrección de Cristo en tu vida? Y él dijo, no sé. ¿Cómo que no sabes? ¿Pero eres cristiano? Sí. Y obviamente, ¿verdad? Nos causa gracia, pero eso es tristemente, ¿verdad? El concepto que muchos cristianos tienen, ¿sí? Decimos somos cristianos, pero no tenemos ni idea lo que es ser cristiano, no tenemos ni idea, ¿sí? Lo que celebramos el día de hoy, ¿sí? Lo bueno que venimos a aprender, lo bueno que venimos a aprender la palabra. Ahora, ¿de qué nos beneficia a nosotros de que Cristo hubiese resucitado? Bueno, allí en Romanos capítulo 24 nos da la respuesta. Y esto, mis hermanos, tiene que estar en nuestro corazón como una convicción y como una forma de vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Sí lo tienen? Muy bien. 4:25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, ¿sí? Y resucitado para nuestra justificación. Oh, ok. A ver, ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, Jesucristo dice que fue entregado, ¿sí? Por nuestras transgresiones. ¿Qué es la transgresión? Es el pecado que nosotros cometemos, ¿sí? La palabra transgresión, ¿verdad? Es ir más allá de los límites que Dios, ¿sí? Ha establecido, ¿verdad? Cuando Dios dice no matarás, ¿verdad? Cuando uno mata, pues está cometiendo pecado. No mentirás, ¿verdad? No levantarás falso testimonio. Cuando nosotros mentimos, ¿verdad? Estamos, ¿verdad? Infringiendo la ley de Dios. Ya sea una mentira blanca o una mentira negra, una mentira pequeña o una mentira grande, ¿verdad? Que nosotros consideramos. Debemos de entender algo, que cuando nosotros, ¿sí? Pecamos, faltamos a las leyes de Dios, ¿sí? No importando, ¿verdad?, contra quién lo hacemos. Siempre que pecamos, siempre que el hombre peca, ¿verdad?, siempre peca en contra de Dios. ¿Cómo es eso? Bueno, por ejemplo, nosotros podemos decir, bueno, pero una mentira blanca no es pecado delante de Dios, ¿verdad? Si yo le digo a mi hijo, ¿verdad? Le miento a mi hijo, pues ¿qué me puede pasar? Pues no me pasa nada, ¿verdad? Le mentimos a nuestro hijo, lo engañamos, ¿verdad? Porque son inocentes y ya pasa, ¿verdad? Pero ¿qué si por ejemplo, le mentimos a nuestras esposas, varones? Ya ahí, ¿verdad? La situación cambia, ¿verdad? Podemos dormir en el sofá. Si ellas se dan cuenta, ¿verdad? Ya ahí la situación es otra realidad, ¿verdad? Si le mentimos a nuestras esposas, pues obviamente la situación va a ser difícil. Ahora, ¿qué pasa si nosotros le mentimos al gobierno?
ahí ya se pone más difícil la situación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el gobierno, ¿verdad? Y podemos ir presos por mentir. Ahora, si mentimos delante de Dios, ¿qué es lo que pasa? Entonces nos damos cuenta que la mentira es mentira, pero debemos de entender que es la autoridad delante de quien mentimos la consecuencia que vamos a sufrir. Y cuando la palabra de Dios nos dice que el pecado es pecado delante de Dios y que la mentira es mentira delante de Dios, no es que yo le estoy mintiendo a mi hijo nada más, sino que le estoy mintiendo a Dios. Y Dios me va a juzgar por esa mentira, no porque se la hice a mi hijo, sino porque se la hice a él. Por eso era necesario que nosotros como hombres, ¿verdad?, necesitábamos a alguien en quien muriera por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, porque ¿quién de nosotros puede cumplir los 10 mandamientos, por ejemplo? Nadie, nadie. Todos mentimos, todos levantamos falso testimonio, un montón de cosas. Y siempre va mucho más allá, ¿verdad? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Nos enseñaba. Pero por eso era necesario, ¿sí?, que alguien viniera a morir por nosotros. Entonces, Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, y fue resucitado ¿para qué? Para nuestra justificación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la palabra de Dios dice que todos hemos pecado y por eso estamos como lejos de Dios, destituidos de la gracia de Dios, ¿sí? Todos hemos pecado, no hay absolutamente nadie, ¿sí?, que no haya pecado. Y aquel que dice que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso. ¿Sí? Todos pecamos, ¿verdad? Y el pecado es lo que nos separa al hombre ¿de quién? De Dios. Desde el momento que Adán pecó, ¿qué pasó? El Señor lo sacó del huerto, ¿sí? Le dijo, bueno, por tu causa ahora, ¿sí?, vas a tener que trabajar duro, ¿sí? La tierra va a producir espinas y cardos. La mujer va a parir ¿con qué? Con dolor. ¿Por causa de qué? Del pecado. Y desde ese momento se rompió la comunión del hombre con Dios. Sin embargo, era necesario un sacrificio. Y dice que Jesucristo resucitado fue para nuestra justificación. La palabra justificar quiere decir que es conforme, ¿sí?, a lo que Dios demandaba. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo al resucitar nos estaba justificando a cada uno de nosotros y aquel que aceptaba el sacrificio de Él y la resurrección delante del Padre. ¿Sí me están entendiendo? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Jesucristo, ¿sí?, nos estaba justificando porque la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. ¿Qué era lo que nos correspondía a todos nosotros? La muerte. Mas, sin embargo, Jesucristo, por su muerte y su resurrección, nos justificó delante del Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que la sangre que Él derramó y lo que Él hizo por nosotros, ¿sí?, nos justifica delante del Padre, y todo lo que nosotros, ¿verdad?, deberíamos de llevar por la paga de nuestro pecado fue sobre Jesucristo. Y Él dijo, yo pago por ellos. Es como cada uno de nosotros, ¿verdad?, que tenemos alguna deuda, ¿sí? Y yo, ¿verdad?, que tengo dinero, le digo, bueno, Pablo tiene una deuda, pero yo voy al banco y le digo, ¿sabe qué? Vengo en nombre de esta persona, ¿cuánto es la deuda? $10,000, ok, aquí está, yo la pago. Y va Pablo al banco y dice, pero vengo a pagar lo que debo, ¿sí? Y el banquero le dice, no, usted ya no debe más nada. ¿Cómo que no? No. Alguien vino y lo pagó. Eso fue lo que hizo Jesucristo con nosotros. Él vino y entregó su vida con nosotros, para que la deuda del pecado, ¿sí?, fuera libre. Y ahora que tenemos paz para con Dios, ¿sí?, somos justificados delante del Padre y ya la ira que debería de ser sobre nosotros fue sobre Cristo. Por eso Cristo padeció de la manera que padeció en la cruz. Por eso Cristo, ¿verdad?, sufrió lo que sufrió en la cruz. No era porque Él era culpable, sino que estaba llevando y cargando el pecado de cada uno de nosotros. Por eso padeció de la manera que padeció, para hacernos libres de la deuda que teníamos tú y yo. Por eso la cruz es la muestra más grande de amor que cada uno de nosotros podemos tomar. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 13.
Entonces, la resurrección de Cristo, ¿sí?, nos lleva a nuestra justificación delante del Padre. Y Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Wow. Jesucristo al resucitar, ¿sí?, nos vino a dar vida juntamente ¿con quién? Con Él. ¿De qué manera? Perdonándonos todos los pecados. Subrayen allí, ¿sí?, en su Biblia, todos los pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo, ¿sí?, perdonó todos mis pecados de antes, de hoy y del mañana también. Así que cuando venga ese pensamiento a decir, pero eres cristiana, pero mira lo que haces. Bueno, pero Jesucristo me perdonó todos mis pecados y como ser humano sigo fallando, pero aún así Cristo perdonó todos mis pecados, no solamente algunos. ¿Qué quiere decir? Que si mañana peco, ese pecado también está perdonado. Si mañana peco, sí, el Señor Jesucristo me ha perdonado también. ¿Por qué? Porque abogado tenemos para con el Padre. Y si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso es maravilloso. Porque ¿quién de nosotros podemos decir, pues mañana no voy a pecar? No, todos vamos a pecar, todos vamos a estar, ¿verdad?, fallando. Y allí va a estar el enemigo, ¿verdad? Eres cristiano, ayer fuiste a la iglesia, pero mira lo que estás haciendo hoy. Sí, y ahí viene, ¿verdad? Pero viene esa palabra en la cual nos dice, mira, no te preocupes, arrepiéntete y sigue hacia adelante. Porque yo he pagado el precio por todos tus pecados, todos. No hay absolutamente uno en el cual no pueda pagar. Ya la deuda está cancelada. Ya. Pero gracias a qué? A la muerte y a la resurrección de Cristo. Por eso la resurrección de Cristo es tan importante para nosotros. Porque si Él no hubiese resucitado, vana hubiese sido toda nuestra fe. Pero vivo está aquel que cada día aboga por nosotros. ¿Y cuántos dan gracias? Tenemos un abogado 24 horas al día, los 7 días de las semanas. Y lo más maravilloso es, mis hermanos, que no tenemos que pagarle. ¿Cuánto sale un abogado terrenal? Mas, sin embargo, el celestial, mis hermanos, es de acceso gratis. Nada más que tenemos que entregar nuestra vida a Él. Y esto es maravilloso, mis hermanos. Entonces, el ser justificados para con Dios, el hombre, entra en ¿qué? En paz con Dios. Entramos en paz con Dios, y lo dice allí Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por causa del pecado estábamos enemistados con Dios, mas por medio de la muerte y resurrección de Cristo estamos en paz para con Dios. Y qué bueno es saber, ¿verdad?, que estamos en paz para con nuestro Padre. Esto realmente pues trae un alivio, ¿verdad? Entonces, la resurrección de Cristo nos sirve a todos nosotros como hombres para ser justificados delante de Dios, siempre y cuando como hombres creamos esto. Esto es importante. Debemos de creer, ¿sí?, lo que Jesucristo hizo. Si no, es en vano. Miren lo que dice Romanos, capítulo 10, versículo 9. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, allí está, ¿sí?, la resurrección, serás salvo. Algunos pueden decir, bueno, yo creo en Dios, sí, pero no creo que Jesucristo haya sido resucitado. Bueno, entonces no eres salvo. Porque aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces ahí serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, ¿para qué? Para salvación. ¿Se dan cuenta? Que aquí nos habla de confesar al Señor Jesucristo, pero también de creer en nuestro corazón, ¿de qué? De todo lo que Él hizo por nosotros.
y de que Él está vivo y de que Él fue resucitado. Si no creemos en eso, no somos salvos. Por más que vengamos los domingos a la iglesia, por más que hagamos lo que hagamos, si no hay esa convicción en nuestro corazón, ¿sí?, en vano estamos aprendiendo. Debe de haber esa convicción. Por eso la resurrección de Cristo es tan importante, ¿sí?, para nosotros. Si verdaderamente no entendemos esto, ¿sí?, como hijos de Dios, pues nos estamos perdiendo todo lo que realmente el Evangelio es. Todo. Porque ¿qué predicamos? No, mi Salvador vino, pero murió y allí quedó. Como tantos otros, ¿verdad?, que se dijeron hombres, ¿verdad?, iluminados. Allí murieron y allí quedaron. Diferentes religiones que el hombre ha inventado han muerto y allí han quedado hombres. Mas sin embargo, solamente uno, y absolutamente uno, fue el que murió y se levantó y está vivo y reina. Cumpliendo las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, de todo lo que Él iba a hacer. Mostrándose a hombres, estando durante 40 días, mostrándose a sus discípulos, enseñándoles acerca del reino, a más de 500 personas a la misma vez, de la cual la historia no puede negar. Por eso nuestras pruebas que nosotros tenemos como hijos de Dios es contundente. La Biblia es real, la Biblia es cierta. Y muchos pueden decir, pero es que fue escrita por hombres. Sí, fue escrita por hombres, pero inspirada por el Espíritu de Dios. ¿Cómo podemos nosotros, y escuchen bien, ¿sí?, y es algo que nosotros podemos, ¿verdad?, utilizar como argumento, ¿cómo podemos decir que dentro de la Biblia son 66 libros escritos por 66 diferentes autores en diferentes tiempos, de los cuales no se conocieron ninguno, absolutamente uno, ¿sí? Perdón, sí se conocieron, ¿verdad?, pero en la historia, ¿verdad?, desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, ¿verdad?, hay un tiempo enorme en los cuales no se conocieron y todos, absolutamente todos, concuerdan con un mismo tema, que no se contradice en absoluto, que tienen todo el conocimiento que nosotros necesitamos. Y pueden decir, sí, fue escrito por hombres, claro que sí, pero fue inspirado por el Espíritu de Dios. Y es la Biblia toda la autoridad de la cual nosotros necesitamos en nuestra vida y en nuestros corazones. Y por medio de la muerte y resurrección de Cristo se estaban cumpliendo profecías que siglos antes habían sido dadas y que se cumplieron al pie de la letra. Si no solamente leamos allí Isaías 53, que nos habla acerca de la crucifixión de Cristo, de cómo iba a quedar el Mesías, de la manera que iba a sufrir, pero se estaba cumpliendo al pie de la letra. Todo lo que el Señor padeció, escrito estaba, hacía más de 700 años antes. ¿Cómo puede un hombre escribir algo 700 años antes de que esto suceda? Realmente, de verdad, está la mano de Dios allí. Entonces Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Sin duda que la resurrección de Cristo para nosotros es un motivo de gran alegría y de gran gozo. Es un motivo en el cual nos lleva, ¿verdad?, a vivir esta fe, la cual tenemos de una manera vívida y de una manera constante, mis hermanos. Nos lleva a tener esperanza para seguir intercediendo y orando por aquellos que no han conocido de Él, aquellos que se han negado, aquellos que han endurecido su corazón rechazando el Evangelio. Debemos de tener esta convicción de que si Dios levantó de los muertos a Jesucristo, Dios puede traspasar el corazón de cualquier hombre y quebrantarlo hasta que Él verdaderamente se entregue. Que poderoso es nuestro Dios y que no hay absolutamente nada que pueda detener su poder y su grandeza. Que cuando estemos en las situaciones más difíciles nos acordemos de que nuestro Redentor vive y de que está sentado a la diestra del Padre.
Y que por sobre todas las cosas, y esto es para nosotros, vendrá por una iglesia y por un pueblo que le busca y que le espera anhelante. Y aquí viene la pregunta a nosotros, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida expectantes de ese Señor tan poderoso que vendrá? ¿Estamos verdaderamente anhelando su venida? ¿Estamos preparados para su venida? Es una buena pregunta, ¿verdad? Como aquellos hombres que no estaban preparados ante su muerte, en el cual se reían y no le reconocían. Tristemente, muchos hombres están viviendo de la misma manera, rechazando el Evangelio, rechazando las buenas nuevas, y muchos aún que se dicen cristianos no están viviendo conforme a la palabra. Pero hay una buena nueva de salvación para todos nosotros, y es que de nuestro Señor Jesucristo vive hoy y siempre, mis hermanos. Y que por medio de la resurrección, todos nosotros tenemos vida y vida eterna, todo aquel que cree en su corazón lo que Dios ha hecho. Y esto es algo que debemos de compartir, mis hermanos, a este mundo caído, a este mundo en el cual están tinieblas. Aquella nación, ¿verdad?, en la cual vivía en tinieblas, dice que vio gran luz. El sol de justicia que resplandeció y ha resplandecido sobre nuestros corazones y ha iluminado nuestro entendimiento y nos ha dado esperanza al saber que el día que muramos también seremos resucitados junto con Él. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá. Esto es maravilloso, mis hermanos. Y es la única promesa que el Señor Jesucristo, o el único que podía hacer esa promesa, porque es el que tiene el poder para levantar de los muertos. Amén. Les invito a ponerse de pie.